Bien, buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia y gracias también a las vicepresidentas, a los ministros y ministras que me acompañan y a los representantes de los empresarios, de los sindicatos, de la economía social que veo hoy en esta sala. Quisiera empezar por una afirmación después de lo visto ayer. Y es que vivimos en una época marcada por el regreso de eso que los economistas llaman el pensamiento de suma cero. Estamos rodeados de personalidades que creen que la vida es una batalla sin cuartel, en la que las ganancias de unos significan las pérdidas de otro. Quienes piensan así intentan convencernos de que mejorar la dignidad laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras es contrario al interés empresarial. Nos dicen que luchar contra el cambio climático frena el crecimiento económico, que la llegada de inmigrantes es mala para el interés general, que apoyar las políticas sociales es contraproducente para el desarrollo económico. Nos dicen que si las mujeres ganan poder, estatus, los hombres lo van a perder automáticamente. E insisten en que la prosperidad de otros es incompatible con la del nuestro. Hay que reconocer que esta forma de pensar conecta bien con nuestras emociones, porque es intuitiva, es primaria y puede llegar a ser correcta en contadas ocasiones. Pero la ciencia y la historia, si algo nos han demostrado, es que en la inmensa mayoría de los casos es falsa y dañina. La experiencia y los datos nos enseñan que el desarrollo económico y que la abundancia nacen más de la cooperación que de la confrontación. Y muestran que los mejores momentos de la humanidad han sido aquellos en los que los intercambios y la solidaridad se ha impuesto a la autarquía y, por tanto, al egoísmo. Que las sociedades crecen cuando se abren, en definitiva, y se empequeñecen cuando se cierran. Esta constatación fue lo que nos llevó a construir el estado del bienestar o los estados del bienestar en muchísimos países de Europa tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. A crear eso que hemos llamado el orden multilateral, basado en el libre comercio y la colaboración multilateral entre las naciones. A establecer un profundo vínculo económico y social, también cultural y científico, entre Europa y Estados Unidos. Un vínculo que nos ha permitido a estas dos regiones nada más y nada menos que triplicar nuestra renta per cápita, producir innovaciones científicas y tecnológicas que habrían parecido imposible si se los hubiéramos contado a nuestros abuelos, generar nada más y nada menos cada día más de 4.400 millones de euros en intercambios. 4.400 millones de euros al día en intercambios. Y aún así, y a pesar de estos innegables beneficios, la administración estadounidense ha decidido atacar de forma, y quiero subrayarlo, unilateral este vínculo, desplegando, como saben ustedes, un paquete de aranceles absolutamente sin precedentes, del 25% para nuestros automóviles y del 20% para prácticamente todos los productos que se importan desde la Unión Europea. Volver, en definitiva, al proteccionismo del siglo XIX. Un proteccionismo, el del siglo XIX, que no es, a mi juicio, una manera inteligente de encarar los desafíos del siglo XXI en un mundo totalmente interconectado. En todo caso, esta decisión creo que es contraria al espíritu de apertura y de colaboración que ha guiado las relaciones comerciales entre Estados Unidos, la Unión Europea y también el resto del mundo, porque son también otras partes del mundo las que han sido amenazadas con esta guerra comercial durante estas últimas 8 décadas. Es contraria también a los intereses de millones de ciudadanos y ciudadanas y de empresas a ambos lados del Atlántico, también en Estados Unidos, que van a ver, desgraciadamente, mermado su poder adquisitivo, sus negocios dañados, pero es que además es contraria, y esto es lo que me gustaría subrayar, es contraria a la verdad. Porque no es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. No es cierto. De hecho,
Si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%, dependiendo de los casos. Por tanto, no es el 39%, es del entorno del 3%. Y no es verdad que nuestra relación comercial esté desequilibrada. No hablo de España, que lo saben ustedes mucho mejor que yo. La balanza comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en bienes y en servicios está prácticamente a la par. Los aranceles anunciados por el presidente Trump, por tanto, no son recíprocos. Su supuesta reciprocidad, a mi juicio, es solo una excusa para castigar países, aplicar un proteccionismo estéril y recaudar para tratar de mitigar el déficit que está causando una política fiscal, a mi juicio, más que cuestionable. Por tanto, nadie se va a beneficiar de esto, nadie. La guerra comercial afectará a todo el mundo, también a Europa, pero más va a afectar a quien la ha provocado. Por eso, nuevamente le pedimos al presidente Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo. La mano de Europa, he tenido ocasión de poder hablar con la presidenta von der Leyen, también con el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič. La mano de Europa está tendida, lo va a estar siempre, porque el pueblo estadounidense, más allá de los gobiernos, es un pueblo amigo, es un pueblo aliado, pero eso no significa que vayamos a quedarnos de brazos cruzados. La Unión Europea deberá reaccionar, como hemos defendido siempre desde el Gobierno de España, con proporcionalidad, con unidad y con la fortaleza que nos da el ser, como somos, un bloque comercial extraordinario, el primer bloque comercial del mundo. Para ello, Europa, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que le hemos planteado a la Comisión Europea es que, en primer lugar, lo que debe hacer es acelerar la integración del mercado único en ámbitos que tienen que ver con la regulación, los servicios digitales o los flujos financieros. En segundo lugar, Europa debe ampliar y diversificar sus vínculos comerciales con el resto del mundo, siguiendo ese principio que ya defendimos durante la presidencia española de la Unión Europea, ya por el año 2023, de la autonomía estratégica abierta. Y, finalmente, Europa debe desplegar un paquete de contraaranceles y otras medidas de seguridad económica y de autonomía estratégica abierta que la Comisión Europea y los Estados miembros llevamos meses preparando y que entrarán en vigor en los próximos días y semanas si las negociaciones fracasan. Evidentemente, corresponde a la presidenta de la Comisión, a la presidenta von der Leyen, dar a conocer los detalles de esa respuesta, algo que hará cuando llegue el momento. Pero quiero que los ciudadanos y las ciudadanas, los trabajadores y las empresas españolas sepan que estas medidas de respuesta han sido diseñadas pensando en defender sus intereses. Y quiero que sepan también que el Gobierno de España no va a esperar a ver qué ocurre en los próximos días y en las próximas semanas. Vamos a responder, como hemos hecho siempre, de forma anticipatoria para estar preparados. Y como saben, ayer tuve ocasión de poder reunirme con los agentes sociales, a los cuales agradezco su presencia, lógicamente, aquí, pero también agradezco su sentido de Estado y su compromiso de país en las distintas crisis que hemos tenido que gestionar conjuntamente. A partir de ello, les comunico que hoy mismo vamos a desplegar nuestro plan que hemos llamado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, diseñado para mitigar los impactos negativos de esta guerra comercial iniciada por la administración Trump y tejer un escudo que proteja nuestra economía. De modo que, si la tormenta se acaba desatando, España cuente con un doble paraguas, el paraguas europeo y el paraguas español. Este plan va a movilizar un total de 14.100 millones de euros. 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones de euros son de nueva financiación y otros 6.700 millones de euros se van a emplear de instrumentos ya existentes para impulsar distintas medidas, y los vamos a articular en dos grandes pilares. El primero de ellos es ayudar y proteger a las empresas y al empleo que podría verse afectado por estos nuevos aranceles. Nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestras empresas, son el motor de nuestra prosperidad.
y por eso vamos de nuevo a defenderlos. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a poner en marcha 2 líneas de avales y de financiación intermedia de eso que conocen en términos coloquiales como un banco público, el ICO, dotadas con 6.000 millones de euros para facilitarles el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es impulsar un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas. Y punto 3, lo acabamos de aprobar en el último Consejo de Ministros, vamos a ejecutar durante este año el nuevo Plan MOVES con 400 millones de euros que servirá de estímulo al sector del automóvil y a su vez nos va a permitir continuar avanzando en la transición ecológica. Al mismo tiempo, vamos a tomar varias medidas para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Lo primero es lo que he dicho antes. Ayer constituimos la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para dar seguimiento y atender las necesidades de los colectivos y los sectores afectados. En segundo lugar, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, va a convocar de manera inmediata la conferencia sectorial de comercio para trabajar estrechamente con los homólogos de los gobiernos autonómicos mientras dure el conflicto comercial. Es evidente que el impacto territorial puede existir de manera asimétrica, pero tenemos que estar también con los gobiernos autonómicos trabajando codo con codo. Y, en tercer lugar, el ministro de Economía realizará una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y comparecerá en el Congreso de los Diputados para compartir información y dar cuenta de las distintas medidas que se vayan adoptando. Finalmente, activaremos, gracias a la reforma laboral, ese mecanismo RED que permitirá mantener plantillas y ayudar a los empleados de las empresas más golpeadas por la guerra comercial hasta que su actividad se recupere. De una forma parecida a cómo actuaron los ERTEs durante la pandemia y durante las crisis que durante estos años hemos tenido que gestionar. Me gustaría dirigirme en este punto de manera mucho más directa a los ciudadanos. Porque es cierto que hubo una época en la que el Gobierno de España fue indolente ante las crisis. Una época marcada por dogmas neoliberales del sálvese quien pueda, en la que cuando venían los problemas el Ejecutivo lo que hacía era ponerse de perfil y se limitaba a decirle a los agricultores, a los empresarios, a la industria, a los trabajadores, a los ciudadanos en general, que tenían que apañárselas solos y aplicar eso que algunos llaman ahora, como hemos visto en los medios de comunicación, resignación cristiana. Pero esa época pasó y desde que estamos en el Gobierno las cosas son muy distintas. Este Gobierno está presente, asume su responsabilidad, usa todos los recursos del Estado para proteger y ayudar a la gente. Lo hicimos durante la pandemia, lo volvimos a hacer durante la espiral inflacionaria, lo hicimos durante las danas, ahí está la dana de Valencia, y lo vamos a volver a hacer ahora. Nuestros ciudadanos y nuestras empresas, nuestros agricultores y nuestras industrias pueden estar seguros de ello. Lo hicimos y además los resultados son bien tangibles para todos y para todas. La economía española crece con fuerza, es la que crece con más fuerza, al igual que el empleo, y si algo baja es la inflación y la desigualdad, que es el verdadero caballo de batalla para el Gobierno de España. Por tanto, el objetivo, señoras y señores, ciudadanos en general, es superar este golpe, es lograr que la sinrazón de algunos líderes no la acaben pagando las mayorías sociales de siempre, pero también es salir más fuerte de ella. Aprovechar, por tanto, esta guerra comercial que ya ha empezado al margen de los acuerdos que se puedan alcanzar durante los próximos días y semanas para dar a nuestro tejido productivo un nuevo impulso modernizador y también de internacionalización. Por eso, el segundo pilar, además de la protección a las empresas y a los trabajadores, va de eso. El segundo pilar del plan de respuesta y relanzamiento comercial se va a centrar en reorientar nuestra capacidad productiva y en relanzar en el nuevo contexto global, siempre bajo el prisma de esa autonomía estratégica abierta que llevamos defendiendo en España y desde Europa desde hace años a nuestra economía. ¿Para ello qué vamos a hacer? Bueno, les comunico que vamos a recanalizar
5.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aquellas industrias y empresas cuya actividad pueda verse mermada por este shock arancelario y que puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda. Por ejemplo, estoy pensando en la industria del automóvil, que evidentemente, sobre todo la industria de los componentes, puede ayudar a otros sectores en los que Europa va a invertir durante los próximos años muchos recursos económicos. Y al mismo tiempo vamos a ayudar a nuestras empresas a encontrar nuevos mercados y a ampliar sus exportaciones. Primero lo vamos a hacer con 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación. En segundo lugar, lo vamos a hacer con 500 millones de euros para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, que es, creo que, uno de los elementos de mayor orgullo que podemos tener durante estos últimos 7 años, ver cómo la PYME se ha internacionalizado, ha buscado mercado fuera de nuestras fronteras. Y tercero, un plan específico del ICEX que va a ayudar a los sectores afectados por el nuevo escenario comercial a afianzar su posición en Estados Unidos, porque queremos mantener nuestra presencia en Estados Unidos y acceder a nuevos mercados. Por tanto, proteger y relanzar nuestras relaciones comerciales y nuestra economía, esas son las dos acciones que definen el plan de respuesta y relanzamiento comercial que el Gobierno de España ha venido trabajando durante estas últimas semanas.